Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar queríamos daros las gracias a todos por la gran acogida que ha tenido nuestro primer vídeo con la entrevista con Gin. La verdad que estamos muy orgullosos y esto nos da fuerza para seguir desarrollando nuestro canal y seguir trayendo entrevistas. Hoy tenemos un entrevistado, un amigo al final de Elite Sport, que también ha tenido un ascenso muy rápido, ha llegado al fútbol profesional muy rápido y sobre todo porque es verdad que creo que ahora nos contará él que tiene unos 4 o 5 años de experiencia como técnico o como asistente, ya que la mayoría de su carrera la ha desarrollado como futbolista. Tenemos el placer de presentar a Dani Yacer. Bienvenido, Dani, ¿qué tal? Buenas, Pablo. Nada, muchas gracias por la invitación y nada, un placer estar contigo. Nada, pues bueno, cuéntanos un poquito también, ya no tienes la presión que tenía Alejandro hace unas semanitas cuando era la primera, es la segunda, esperemos, pero bueno, al final todas las entrevistas vamos a intentar aportarles, dar ese toque de calidad, que vosotros también nos contéis vuestra experiencia, porque creo que todos los que están ahí detrás, que están empezando, o los que llevan ya un tiempo y pueden estar pensando, ostras, pues no me acaba de llegar esa oportunidad, ¿no?, que todo el mundo espera. Así que nada, cuéntanos un poquito tu trayectoria. Yo te conozco ya un cierto tiempo, nos hemos enfrentado, has sido jugador mientras yo era entrenador. Y bueno, y es verdad que este último año has estado con nosotros formándote en Elite Sport, has hecho el nivel 3 y bueno, cuéntanos tu trayectoria, qué tal todo, desde que empezaste y cuándo te inició esa idea de pasar del paso de futbolista a entrenador. Bueno, pues como bien dices, yo jugué como futbolista hasta los 28, 29, la cantera de mi pueblo, de Quart de Poblet, luego de ahí tuve la suerte de firmar por el Valencia hasta KDTA, de ahí ya pasé a la estructura del Levante hasta el filial, que estuve 2 años haciendo una pretemporada con el primer equipo, y luego pasé por diversos equipos de la tercera valenciana, Saguntino, Buñol y Preferente, que es cuando me retiro. Ahí hay un impasse de 1 año donde me voy a Londres con 24, 25 años, me voy a Londres, un poco como última opción llegar a ese fútbol profesional, porque sí que es cierto que, bueno, gracias a un agente tengo una oportunidad de jugar allí en Conference South, y es donde me doy cuenta realmente que igual la etapa de futbolista pues había llegado a su fin, ¿no?, por lo menos a nivel profesional. Entonces ahí es cuando me doy cuenta de que algo tengo que hacer con mi vida, ¿no?, ya que no tengo la posibilidad de ser futbolista profesional, que era pues, por lo que había luchado hasta ese momento, y es cuando empiezo a sacarme los niveles y a estudiar ciencias del deporte. Voy compaginándolo, el estudio de los cursos y la universidad, jugando en tercera valenciana, en preferente, hasta que ya me saco la carrera. Tengo la gran suerte de hacer las prácticas en el Levante, que es un poco donde había empezado todo, ¿no?, yo como futbolista, y la gran suerte pues, de estar en el cuerpo técnico de Alessio Lisi, ¿no? Ahí pues, me encuentro con personas increíbles en todos los sentidos a nivel profesional y personal, Alessio, Darío, Enrique Soriano, y seguidamente al año siguiente un poco es el año que me cambia a nivel profesional, sobre todo la vida, ¿no?, que es cuando... Sí, porque ahí en el Levante estás de prácticas, ¿no? Es cuando Alessio está en el juvenil A, eso es el año ese que tan bueno que... el año del COVID, que seguramente, seguramente si la Liga no se hubiese paralizado por el tema del COVID, sí, estoy convencido de ganarla, seguro. Una dinámica muy positiva, y bueno, ¿qué te voy a decir de Alessio? Que luego pues... Tenemos que ver si lo traemos, estoy ahí en negociaciones, a ver si lo conseguimos traer, será uno de nuestros invitados casi seguro, ha sido amigo nuestro, ha participado en ponencias, este verano estuvo con nosotros por Zoom, ¿os acordáis? Ahí en las clases, compartiendo un poco su experiencia, y lo traeremos a ver si nos está viendo Alessio en breve, tú, seguro. Bueno, pues lo que te contaba, entonces tuve la gran suerte de estar con él en ese cuerpo técnico, que fue 1 año, unos 10 meses increíbles, aprendí muchísimo, una experiencia brutal, y ese año me voy con Pau Quesada al Elche B. También 1 año increíble, yo estoy como segundo entrenador, asistente y analista de él, hacemos 1 año increíble en todos los sentidos, nos quedamos solo a 1 gol
del ascenso a segunda ref, del Intercity de Siviero y compañía. Cuando acaba de subir, es el que sube Alcira, ¿no? Alcira, Intercity, sube Alcira, ¿no? De Dani Pons, el Intercity y el Dense. Sí, todos los tres justamente son los que faltaban, que luego han subido a primera ref, es decir, son los dos transatlánticos. De los dos subgrupos, nosotros nos enfrentamos al Eldense, que al final era por todo, por estructura, presupuesto y demás, el favorito con el Intercity, y nos colamos ahí nosotros, ¿no? Con Pau, un año, ya te digo, increíble, que yo creo que es el año y la persona que más me ha marcado, ¿no? Pau como entrenador. Ahí estás, ya es tu primera experiencia en el filial. Es mi primera experiencia del Elche, ¿no? Firmas en Elche, tu primera ya no pasas de práctica, sino a decidir, a tomar ya decisiones, ahora luego nos contarás cuáles eran esas funciones que desarrollabas. Y luego cambias, ¿no? Pau... Totalmente. Pau tiene la opción de irse a un transatlántico como traeremos a Pau también, es una cosa... Ya veis que estamos aquí juntándonos todo, porque también nos tiene que contar ese ascenso meteórico, también otro entrenador, amigo nuestro, que ha tenido relación con Elite Sport y sobre todo también es un entrenador que tiene miras de que si no se trastabilla puede coquetear con el fútbol profesional seguro. Nada, totalmente. Y bueno, ese año él tiene la opción de irse al Madrid, a los jóvenes del Real Madrid, y a mí me sale la opción de irme con Alberto Gallego al Recreativo de Huelva, un grande, un histórico, el decano del fútbol español en horas bajas, y que es cierto que tuvo un doble descenso de ese cambio de la primera ref, segunda ref, bajó a tercera ref, y me voy allí con Alberto Gallego, una experiencia brutal en todos los sentidos, también una persona, un entrenador con una experiencia súper dilatada, una persona que en todos los sentidos también me ha aportado muchísimo. Y al año siguiente, bueno, ascendemos, hacemos un año, la verdad es que histórico allí, por récords y demás, y nos renovamos, teníamos posibilidad de un año, por diferentes circunstancias nos vamos y firmamos en el Elche B. Yo vuelvo a la que fue mi casa, pero en este caso con otro entrenador y a priori con un proyecto sí o sí para el ascenso de categoría segunda ref. Y hasta noviembre, que bueno, han pasado en el fútbol cosas, ¿no? Ya porque encima es lo que hemos hablado, ese ascenso meteórico al fútbol profesional te lo permite el Elche en esa segunda experiencia, ¿no? Algo parecido a lo que pasó con Alejandro, que nos contó Alejandro hace unas semanas. Tú igual, asciende todo el cuerpo técnico, ¿no? Y os toca dirigir ya no en primera ref, estamos hablando del salto de tercera ref a primera división, ¿no? El salto ese es brutal, ¿no? No, brutal en todos los sentidos, te puedes imaginar, al final nos dedicamos a esto para ello, ¿no? Lo tienes siempre ahí un poco a dirigir en primera división y encima en España, ¿no? Con lo difícil que es, por eso es un poco curioso que la gente que nos esté viendo dirá, ostras, qué suerte. Bueno, pues al final sí, es lo que hablábamos el otro día con Alejandro, ¿no? Que también se tiene que juntar todo, ¿no? Tener una buena formación, ser bueno para que te den esa oportunidad, pero luego estar en el momento adecuado para que pueda pasar. Totalmente, yo creo que es un cúmulo de todo, ¿no? Un mix de, si no tienes la capacidad, la oportunidad no te la van a dar, por lo menos ya no vas a estar en un filial de primera división, que eso es lo que te abre la puerta para poder tener, aunque sea una mínima chance de poder debutar en primera división. ¿No? En los filiales, mucha gente quiere estar en los filiales porque siempre si por desgracia le pasa algo al entrenador de arriba, ahí puedes tener esa posibilidad. Entonces la experiencia, pues te puedes imaginar, ¿no? Increíble, fueron 10 días, tuvimos la suerte de hacer un microciclo entero, de preparar plan de partido, a nivel de proceso de entrenamientos toda la semana en Mallorca. Yo creo que hicimos un muy buen partido analizándolo a posteriori, a nivel de tanto de sensaciones, ocasiones. Vamos a entrar un poquito por ahí ahora ya que estamos ahí y entramos ya en harina. Las funciones que desarrollas, ¿no? Al final en ese puesto tuyo que es analista, segundo entrenador, es verdad que en cuerpos técnicos muy grande se diferencia mucho el segundo del analista, pero creo que con Pau hacías función de segundo y analista, ¿no? Y creo que con Alberto es un perfil parecido, ¿no? Dinos un poquito cuáles son tus funciones o o qué es tu día a día y luego nos comentas también cómo fue esa semana tan bonita, ¿no? De preparación, de analizar al rival, de preparar plan. Bueno, ¿cuáles son tus funciones para que vean un poquito otra perspectiva desde el punto del asistente o el analista? Pues tanto con Pau como con Alberto he tenido, tanto en el Elche B, mi primera etapa como mi año en el Recre,
rol de tanto de asistente, yo ayudaba, bueno, tanto a Pau como al míster a la hora de planes de partido, a la hora de diseño de tareas, a la hora de las reuniones más individuales o elegir sectoriales. Jugadores, alineaciones, todo, Eso. ¿no? Ser un entrenador más, la mano derecha del míster y por ahí eso, como asistente. Y como analista, sí que es cierto que el entrenador de porteros, sobre todo esta última etapa en el Elche, nos ayudó un poquito más con el propio, con el hecho del cortado. Sí, porque para que veamos como analista, que también lo vean un poco esa figura, un analista debe de analizar el equipo que viene y el equipo propio, ¿no? Entiendo, ¿no? Sí, y ahí es donde hay a veces que si no hay posibilidades, uno se tiene que comer todo, ¿no? Al final, por supuesto, que hay que adaptarse al contexto, sentido común. Nosotros en el Elche B sí que es cierto que el año de Pau no teníamos analista, por eso lo hacía yo, pero sí, el análisis, como tú comentas, un análisis propio de lo que hemos hecho, de lo que podemos reforzar, mejorar, optimizar, etc. Y el análisis de rival. Entonces, un poquito lo que te digo, hacíamos... En la primera experiencia con Pau, prácticamente entre tú y Pau, entre Pau y yo os guisabais todo, porque el Elche estaba mejorando esa estructura, ¿no? Totalmente. Y sí que notas un cambio en el segundo año, ¿no? Cuando vuelves al Elche dos años después, Cuando vuelvo sí que es cierto que tenemos más ayuda a nivel de análisis, el analista del Division nos echa una mano, sobre todo con tema de cortados y demás, pero el análisis de rival también es cierto que es una categoría, la tercera valenciana, que tanto Pau el primer año la conocía al dedillo, a nivel sobre todo de futbolistas. Sí, venía de Alcira, de haber estado ya allí, correcto. Y sí que es cierto que fue diferente, yo noté un cambio drástico cuando me voy a Andalucía, al grupo... Te tienes que empapar de todo, ¿no? Claro, no conoces nada, claro. Entonces sí que es cierto que si aquí necesitaba, también por contextos de equipos y de campos, etc., ¿qué pasa? Que si aquí necesito, por ejemplo, te pongo un ejemplo, el Chove español, yo sé el campo que es, el contexto, incluso el entrenador, todos los jugadores... Tienes más información. En el otro grupo tenías que hacerte puedo ver con simplemente un par de partidos para un poco el contexto y a nivel individual, pero en el Recre, para ver al Conil, tenía que verme 5 o 6 partidos, ver el contexto, hostia, no, es que Conil hace un aire increíble allí porque está al lado de la playa en Cádiz. Entonces son situaciones que si no conoces el contexto y no... Pues cuanta más información al final que filtréis y que sepáis, menos sorpresas, ¿no? Generamos esa situación, el asistente y el analista, si pudiéramos decir un resumen, ¿no? Es intentar que las mínimas sorpresas, minimizar sorpresas, ¿no? La incertidumbre, ¿no? Sería un poquito el resumen para la gente que a lo mejor aún no esté en ese punto. Sí, que estoy hablando un poquito... Sí, pero sería minimizar eso, la incertidumbre, que el futbolista tenga nosotros la máxima información, saber tratar esa información y luego a la hora de darse al futbolista, pues ahí también yo creo que está... Luego ya entraríamos en reuniones de jugadores, reuniones grupales, colectivas... Vámonos entonces ahora, ya que hemos contado un poquito cuál es esa marcha del analista o el segundo entrenador, que creo, para todo el mundo que también nos esté viendo, creo que es hacia donde vamos más la gente como nosotros, ¿no? Que no somos exfutbolistas, que también a mí me gusta decirlo mucho a mis alumnos, que no nos obcequemos solo en querer ser entrenadores. Que ser segundo entrenador está muy bien, ser analista son puestos que te permite vivir también el fútbol profesional y no tener tampoco la carga de tener un entrenador, ¿no? De alineaciones, de ruedas de prensa, ¿no? Que al final eso libera, ¿no? Cuéntanos esa semana tan maravillosa, ¿no? Que es la que todo el mundo queremos vivir, ¿no? Yo, gracias a Dios, la viví en Azerbaiyán, pero en tu casa, ¿no? En España, ¿no? En Primera División, ¿no? La verdad es que, bueno, como te digo, firmamos en Elche B, estamos los primeros 5 o 6 partidos con muy buenas sensaciones y se da por circunstancias, el primer equipo pierde en Vallecas contra el Rayo y cesan a Francisco en este caso. Entonces... nosotros no éramos conscientes de que podíamos tener esa oportunidad, llaman al míster y el míster ya nos comunica a Nino y a mí, Nino es el otro asistente, que sí o sí nos tenemos que hacer cargo del primer equipo al día siguiente. Sí que es cierto que nosotros íbamos día a día, no sabíamos en ese momento que íbamos hasta el partido. Sí, 2 días y tal, correcto. Entonces íbamos día a día y lo planeamos así, lo planificamos un poquito así, día a día, ya sí que es cierto que un poquito poniendo el foco, pequeños detalles en las tareas de poder estar nosotros en el banquillo contra el Mallorca, pero la afrontamos con muchísima responsabilidad, porque al final
te das cuenta de lo que y la oportunidad que tú estás esperando, que esa oportunidad, si incluso pudieras ganar, a lo mejor como va pasado en otras posibilidades, darte continuidad un mesecito por lo totalmente. Por lo menos. Entonces se junta un poco todo, ¿no? Esa ilusión de verte, de decir, hostia, lo tengo ahí, está ahí, ¿sabes? Y que van pasando las semanas y que no anuncian al entrenador y que sabéis que al final van pasando los días y en esa semana, ¿cuántos partidos ves del Mallorca? Entiendo que... Claro, aquí ya lo que hablamos del contexto, aquí cambia completamente. Nosotros sí que tenemos un analista full time, que es Óscar, que es el que nos va tratando la información, el que nos pasa los partidos, también a nivel de herramientas tenemos Media Coach, bueno, es otra historia, no tiene nada que ver con la tercera ref o incluso con la segunda ref. Pese a que tienes que ver quizá más partidos porque en primera división hay muchos equipos que pueden cambiar, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Al final está todo mucho más filtrado, os llega a vosotros y al final el míster es el que acaba de decidir, ¿no? Cómo enfocar ese partido, sí, ¿no? Qué sistema, qué idea de juego hacer. Sí que es cierto que tuvimos suerte, entre comillas, que el Mallorca, a nivel de rasgos estables, venía Aguirre, que ya había cogido el equipo la temporada pasada, a mitad de año, y es un equipo que si lo analizas sí que es cierto que tiene muy reconocible, rasgos estables, muy reconocible. Entonces, y a nivel de futbolistas también te ayuda que sea un equipo de primera división para conocerlos, o sea, quiero decir, al final... Los has visto, ves fútbol, aunque veas tercera, lo sabes, has visto fútbol y conoces ese, claro. Luego sí que es cierto que pues, te ponen 40 vídeos individuales de Kangin Lee para ver detalles y situaciones algo más concretas, pero eso sí que te facilita, ¿no? El trabajo, primera división, que conoces tanto a Aguirre, un poquito la idea, un poquito... Y a nivel de proceso de análisis, lo que tú comentas, era el analista el que nos trataba la información, se reunía primero conmigo para ver también en base a nuestro modelo de juego, que no pudimos, al final son pocos días, no puedes meter mucha cosa, pero sí detalles, y esos primeros filtrados, y ya el último filtrados con el míster. Quiero poner esta. ¿Cuántas sesiones de vídeo hicisteis? De vídeo hicimos 3 sesiones. Hicimos una de fase ofensiva del Mallorca y como neutralizar, ¿no? ¿Qué cosas hacer ofensiva? ¿Esa cuando la pusisteis? Esa la pusimos, recuerdo el partido fue un lunes, esa la pusimos el día -3. Sería a lo mejor miércoles, jueves, ¿no? La primera sesión, segunda sesión vuestra de adquisición, sí, ¿no? Podría ser. El jueves, sí. Sí, si el lunes, -3, sí, puede ser. El día -3. Pues eso, un poquito como a nivel de juego directo con Muriqui y tal, esa segunda caída para Kang, y bueno, un poquito los rasgos estables a nivel ofensivo. Luego, al día -2 ya fase defensiva y cómo hacerles daño, que por supuesto que lo que era el proceso de entrenamiento va relacionado, o sea, ese jueves trabajamos las tareas relacionadas a ofensivas y las tareas defensivas. Muy bien. Y ya luego el último balón día, parado, ¿no? el último día, que es lo que hablan todos los entrenadores, que es lo más difícil, ¿no? Por la falta a veces de atención, los cambios, ¿no? Y la variabilidad. Sí que teníamos dudas porque el míster, otra vez el contexto, te digo, en tercera división lo que hacemos es poner el día -1 todo el vídeo, que me encargo yo de poner fase defensiva, fase ofensiva, ahí como tienes más días, nivel transicional y tal, poníamos un día, unos 10-12 minutos de vídeo, con el balón parado también, pero aquí decidimos el sectorizar por fases. Tienes mucho más tiempo, vas al hotel, los jugadores están más estabilizados en ello. Muy bien, Dani. Bueno, pues ya contándonos un poquito de esta experiencia profesional, vamos un poquito también para que la gente que esté en el fútbol base le pueda interesar, ¿no? Y también aprender. El Elche, sobre todo, es un club en el que tiene una figura muy importante, ¿no? Que es la de Rafa, ¿no? Que es la del director deportivo, que ha estado mucho tiempo desarrollando jugadores en Argentina, en Boca, luego ha estado también en el Shakhtar, y tiene una manera muy especial, ¿no? De tratar el fútbol base. Tú que has podido estar en estas 2 temporadas, ¿qué nos dirías un poco a nivel de cómo trabaja o cuáles son las fases? Porque es verdad que la cantera del Elche ha dado un cambio, es decir, los juveniles los tiene todos entre los 2 primeros, jugando bien al fútbol, estáis sacando futbolistas. ¿En qué se basa un poco cuál es su metodología y su idea? Para que el resto podamos a lo mejor ver si puede ser aplicable cada uno a su sitio donde esté. Sí, al final Rafa, él viene, como tú dices, de Shakhtar, que no conocía nada de lo que era España, pero el cambio ha sido muy bueno para
sea, es increíble el cambio que ha habido en estos 3-4 años con él al frente de la academia. Solo tienes que ver eso a nivel resultados. Resultado, pero que estamos hablando luego de futbolistas. A nivel resultados, y luego eso, por supuesto, que repercute en los futbolistas. ¿No? Futbolistas que he tenido la suerte de dirigir este año, como Rodrigo Mendoza, que creo que son jugadores sí o sí con un nivel, o por lo menos con una proyección que te ilusiona, ¿no? Si eres seguidor del Elche. Él se centra mucho, sobre todo, en el desarrollo individual del futbolista. Él entiende que ese desarrollo individual del futbolista va a repercutir sí o sí a los resultados del colectivo. Se centra también mucho en esos fundamentos individuales por demarcación, que debe hacer un lateral derecho en según qué situación, que debe de hacer un central en según qué situación a la hora de defender área, a la hora de chocar carreras. Entiendo que esto que nos está diciendo para la gente va muy ligado también con un entrene muy individualizado y muy analítico, escuela Bielsa, escuela Cholo, que vemos, ¿no? Creo que va bastante ligado ahí, ¿no? Él cree mucho en eso. Sí que es cierto que no rehuye del método más global, porque al final yo creo que, en mi opinión, acabas jugando a fútbol, se centra y tiene más transferencia a la hora del juego, pero sí que cree muchísimo en esas tareas analíticas, esas tareas a nivel individual, de roles, de sectores, de unidades, perfilaciones, situaciones sectoriales. Es que esto me gusta porque cuando vino a Jim, él comentaba que sí, que analítico, pero más global. Y veis, al final, un poco para que veáis todo lo que nos dice Dani, nos dirán más invitados, ¿no? Al final, cada uno tiene que creer un poco en lo que hace, y a lo mejor él piensa que a lo mejor tiene que hacer un 60 analítico y un 40 más global, y otro entrenador a lo mejor que es más 70 global y 30 analítico. Totalmente. Este es el resumen, lo hablamos en todos y lo hemos hablado, que creo que al final vale todo, y que al final es dentro de las creencias y saber trabajarlo, porque al final es lo que tú dices, Rafa cree en eso, pero lleva muchos años trabajándolo, desarrollando su método. Yo he tenido la suerte de conocer a un amigo suyo que me ha hablado también mucho cómo trabaja, no he estado en el día a día, ¿no? Pero me parece muy, muy interesante, sobre todo para que la gente no se case solo con un método, ¿no? Totalmente, yo creo que también esa capacidad de adaptabilidad como entrenador la debemos de tener, o sea, el dominar esas tareas globales y el dominar esas tareas analíticas. Yo creo que al final, porque tú vas a llegar a, no sé, al Villarreal División de Honor, y sí que es cierto que igual las tareas globales, pero igual llegas a un infantil, no sé. Sí, lo que hablamos del Historics o de uno de los equipos a lo mejor que no tiene jugadores tan buenos, y a lo mejor tienes que fijarte mucho más en lo analítico. Pero creo que tiene transferencia incluso hasta al fútbol profesional, en el sentido de que igual te vas a encontrar jugadores jugando en la élite que no saben defender un centro lateral. Eso que acabas de sacar, además me gusta este tema y tendríamos mucho más tiempo y no nos vamos a extender, pero sí que es verdad que me gusta ahondar un poquito más, porque con Alejandro no lo hablamos. Yo en las clases siempre les comento que al final el fútbol base se está llevando al resultado, al desarrollar mi método de juego, mi modelo de juego, en lugar de pensar en el futbolista. Piensa lo que tú estás diciendo, piensa en el futbolista, piensa cosas que en la élite quieres que se produzcan. Defensas de centros laterales, jugar corto y jugar largo. Es decir, principios ofensivos o defensivos tácticos individuales que puedas desarrollar más allá de jugar un modelo en fútbol 8 o en fútbol 11. Eso que has dado, y a mí lo que dice Rafa, por eso creo que yo estoy muy cercano a ello, creo que si desarrollamos mejores futbolistas, al final en la élite vas a encontrar que los vas a poder ordenar, porque si ordenas buenos futbolistas es mejor que ordenar futbolistas un poquito más bajos. Totalmente, tú al final, si desde la base, lo que hablábamos, si tú sabes como entrenador generarles situaciones o contextos para que el lateral sepa lo que debe hacer en cada situación, tanto a nivel defensivo como ofensivo. Pero juegues con 5, con 4, juegues 2 en fútbol 8, porque le digo, es que la gente se basa en modelos en fútbol 8, si en fútbol 8 luego vas a pasar a fútbol 11. Desarrolla aspectos específicos de la posición. Luego te encontrarás jugadores ya en división de honor juvenil que digas, hostia, es que este domina, si quiero jugar en una línea impar, domina lo que tiene que hacer como brazo, lo que tiene que hacer como lateral corto. Mejor, o el caso básico de ver un punta que no sabe ir al segundo para arrastrar al primero, que es lo de anticipar ese balón. Ostras, es que eso se tiene que dar. Y a lo mejor en un partido no paras a decírselo, pero igual hace ejercicios de finalización, que avance y pase por delante del último central para ganar el primer palo. Si no le damos importancia a esas acciones analíticas con un jugador
Que eso, por eso cada vez se desarrollan más los centros de tecnificación y te dan más horas, porque muchas veces nos centramos solo en el resultado y no en el desarrollo del futbolista en la base, que creo que es importante. Yo creo que es vital, vital para hacer futbolistas que luego lleguen al fútbol profesional y dominen todos los aspectos. Es que para eso está el fútbol base, ¿no? Diríamos, el fútbol base es para sacar futbolistas al fútbol profesional, no para ganar ligas en cadetes, ¿no? O ganar ligas en infantiles. Sí que es cierto que, pues eso, sobre todo las escuelas más grandes, ¿no? Aquí en Valencia, Villarreal, Levante, igual confunden un poco pero yo creo que el objetivo es el que tú comentas. Sí, pero en Valencia, Villarreal entiendo que cada uno llega y puede adoptarlo. Pero es lo que estamos hablando, en escuelas más de base, al final el requisito, lo bueno que tendría un director de una escuela, como cuando yo dirigía, es que a mí me quiten a los mayores números de jugadores. Eso es porque estamos haciendo las cosas bien. Que llegue el Levante, que llegue el Valencia, que llegue el Villarreal y se los lleve porque estás formando buenos futbolistas, y creo que sería un poco el resumen y hacia dónde tendríamos que ir. Totalmente. Pero bueno, nada, un par de preguntitas que también le dijimos a Alejandro, a ver si te pueden... ¿Qué te ha dado el fútbol y que te ha quitado, ¿no? Al final, cuando un tío como tú, no sé si tienes novia, no tienes novia, o porque al final la mayoría dice que en el aspecto personal es lo que suele quitar mucho el fútbol, porque tienes que coger la maleta, irte y estar preparado. ¿Cómo lo ves tú esa situación? Bueno, a nivel de pros, por supuesto que la lista gana a los contras, porque al final es lo que nos gusta hacer y desde siempre es lo que es mi pasión. Pero sí que es cierto que en los contras, pues lo que tú dices, ¿no? Ese tiempo estás pensando 24/7, y te digo, un analista, segundo asistente, tal, como primer entrenador te puedes imaginar, ¿no? Esos contras te diría, ¿no? El perder tiempo con tus amigos, con tu familia. Yo, por ejemplo, desde Huelva, la temporada pasada solo pude venir en Navidad, 7 días, 7, 8 días. Es muy importante que la gente lo sepa, ¿no? Todo el mundo quiere ser entrenador profesional, pero muchas veces no piensan lo que hay detrás, la mochila, ¿no? Es decir, si tienes una novia que te acompañe con la maleta, si encima luego ya le añades un hijo, las decisiones que tienes que tomar, todo el mundo eso lo tiene que valorar y lo tiene que entender, ¿no? Que si quieres ser entrenador profesional, tienes que saber que eso va también eso va en el pack. Va en el pack. O sea, eso va en el pack, y más cómo se dan las cosas. Y estoy de acuerdo contigo en nosotros, nuestro perfil, que no hemos sido futbolistas profesionales, que igual lo tenemos algo más complicado, el hecho de salir fuera, y ya no fuera de tu zona de confort de Valencia, sino fuera incluso en extranjero. O sea, tenemos que ser conscientes de que eso está, si queremos dedicarnos a ello, y saber convivir con esos contras, y normalizarlo, y relativizar ese tipo de situación, que sí o sí, ya te digo, si queremos vivir de esto, pues está en el día a día. Luego otra preguntita que le hicimos, tú solo te has formado con nosotros en el nivel 3, igual que Alejandro estuvo en los 3 niveles. ¿Qué diferencias has podido ver un poco entre los anteriores centros donde estuviste y con nosotros, sabes? Y a lo mejor también habiendo estado en el fútbol profesional, a lo mejor ¿qué añadirías? O si dices, ay, pues mira, esta asignatura no se da, o estos tips, aunque es verdad que nosotros, sobre todo en el nivel 3, al haber estado yo también en fútbol profesional, intento siempre traeros a Alessio, traer a gente para que, lo que hemos dicho, la incertidumbre de cuando lleguéis arriba sea la menor, ¿no? Pero ¿qué podrías a lo mejor un poco comentarnos? Yo creo que, bueno, el nivel 3 lo vi un curso sinceramente completísimo por eso mismo, ¿no? Yo creo que son los 3 pilares bases, por lo menos yo que como entrenador buscaría, ¿no? Para seguir formándome. Uno es profesorados a nivel de docencia de un muy buen nivel, ya con una experiencia, a nivel del proceso de trabajo también, muchas prácticas, muchos debates, que eso enriquece al alumnado. Luego, otra segunda pata que sería lo que comentabas de Alessio, que venga traer invitados, gente también que aporte otra que te acerquen otra cosa. Un poco a la realidad, a lo que se está viviendo, ¿no? Porque ese salto nosotros, sobre todo la gente que pueda pensar si elegir el superior con nosotros, pues creo que es lo que intentamos nosotros, ¿no? No solo a lo mejor yo como profesor o mi experiencia o gente que está ahí, sino traer también a profesionales que tenemos la suerte de conocer o que han colaborado para que os den también, además Alessio que acaba de tener esa posibilidad, lo mismo como vosotros, de llegar tan rápido a primera división y dar ahí eso. Creo que es clave y es una experiencia para el alumnado brutal el poder hablar con Alessio y preguntarle cualquier cosa. Un entrenador de esa capacidad y de ese perfil. Creo que, ya te digo, es muy importante. Y una tercera pata que la verdad es que me sorprendió fue el nivel del alumnado y esos debates, bueno, que se generaban,
esas inquietudes que has dado las veías tres patas, la verdad que se agradece y no está ni pactado ni nada, No, pero en la realidad no. es lo que buscamos No, es en así, Elite es Sport, así, es lo y que- gracias a Dios lo nos que hemos se ganado impulsa. esa posibilidad de que no sé si el boca a boca hace que todos los años el nivel 3, y yo que llevo muchos años impartiendo en esto, cada día digas, ostras, es que siempre sale un entrenador que dirige en División de Honor muy bien o que va, y eso es lo que nos engrandece, ¿no? Por eso también estáis, tanto Alejandro como tú, sois dos de los primeros invitados, ¿no? Por la repercusión y lo rápido, ¿no? Que habéis acabado la formación y os ha puesto ahí. Dos últimas preguntas. Personas importantes dentro del cuerpo técnico, también ya que tú eres, ¿qué crees o cuánta gente o cómo enfocas la importancia de un cuerpo técnico que creo que cada día está más en auge, ¿no? Al final, antes viajaba el entrenador y el preparador físico, ¿no? Y ahora creo que es muy importante, y tú que has estado ahí creo que nos puedes dar esa visión. Totalmente, yo creo sinceramente que es una de las claves de un entrenador. También, por supuesto, siempre hablando de contexto, hay que hablar de contexto. En un fútbol base, yo creo que con un entrenador, un asistente, un preparador físico y el asistente haciendo un poco de analista, pero siempre, ya te digo, hablando del contexto. A mí, por ejemplo, un KDTA, que el analista se fije mucho en rival, pues igual no tiene mucho sentido, ¿no? Y más fijarse o poner el foco más en el propio y el desarrollo individual que hablamos. Estamos diciendo, no ir a ver lo que hace el otro, sino a desarrollar a mis jugadores. Totalmente, y las pero potencialidades. sí que si me hablas del fútbol base te diría eso, que yo creo que con un entrenador, un asistente, pero es muy importante rodearse de gente de confianza, gente, sobre todo yo como asistente, creo que es muy importante el hecho de dar tu versión siempre y tu visión, aunque estés en contra, que no estés en el mismo hilo que el míster según que... Sí, que no seas un asistente de todo, sí. Totalmente. Que le hagas dudar al entrenador. Eso no ponérselo difícil siempre, ¿no? Pero hacerle dudar, ¿no? Total, y eso creo que lo agradecerá un entrenador. Y creo que es importante también conocer a quién tienes al lado, quién es tu entrenador. Pero si me hablas del fútbol profesional, creo que cuanto más roles haya dentro del cuerpo técnico y controlados por supuesto el entrenador como coordinador de todo, creo que es importante tener buenos asistentes. En este caso nosotros teníamos un asistente, bueno, como es Nino, con todo lo que ha sido en el fútbol, ¿no? Y es en el fútbol que para nosotros fue muy importante para dar ese paso, porque él conocía al vestuario, conoce situaciones que se dan en el fútbol de élite. Creo que es muy importante esa figura, muy importante por supuesto la del analista. Si tienes opción de analista ya no solo de rivales, sino analista individual de los propios rivales, y demás. A nivel de preparación física por supuestísimo, readaptadores. Sí, eso se da por hecho, ¿no? El preparador físico siempre suele ir, ¿no? Pero... Totalmente, creo que es clave, cuantos más roles tengas, mejor. Y sobre todo, ya te digo, y el miedo... ser honesto, ser sincero siempre. Eso es lo que estaba comentando, ¿no? Y al final el miedo que muchas veces gente tiene de intentar llevarse a alguien mejor que tú, ¿no? Yo creo que eso si vas en el pack y crees que es una buena persona y confías en él, ¿no? Porque hay estas cosas que ha pasado alguna vez que el segundo se queda como primero, sí. Pero entiendo que no es una persona que no ha ido con él. Al final tú tienes tus principios, vas con una persona que te ha dado la oportunidad. Total. Y si se va él te tienes que ir tú. Eso es lo que un poco la ética dentro del fútbol, y creo que es la realidad. Pero siempre dicen que si caminas acompañado siempre llegarás más lejos, ¿no? que ir solo, ¿no? Y creo que al final ahí es la base. Totalmente, yo creo que cuando te rodeas con gente capacitada, que igual lo que no ven 2 ojos lo van a ver 4 sí o sí, y más sobre todo si son personas capacitadas. Yo me considero sobre todo eso, una persona muy fiel, lo que hablabas tú de los principios, que soy consciente y muy agradecido con las personas, tanto por ejemplo, con Pau. Yo sabía que si él se iba, yo tenía que salir de allí, porque entendía que estaba allí por él, y con Alberto, con el míster igual. Una vez que nos fuimos de Huelva, del Recre, hice lo mismo. Y aquí igual, en Elche. Sí, en cuanto salís. Soy consciente de que estoy allí por ellos, y en ese sentido, pues sí que me considero una persona muy leal. Bueno, Yacer, nada, estamos ya terminando y bueno, ya sabes que a mí me gusta fichar, en Elite Sport me gusta tener a los mejores.
y solo saber si te podría gustar contribuir a la formación de técnicos deportivos, es decir, poder entrar a formar parte de Elite Sport en algún momento, pues sabemos que dedicándote ahora al fútbol profesional y como es tu idea de continuar ligado, y esperemos que el año que viene tengas equipo, pero bueno, vamos ahora hacia la apertura de los cursos de verano, pues a ver si a lo mejor te pudiera interesar poder dar docencia o colaborar con nosotros y cómo lo verías, ¿no? Cómo ves esa parte, ¿no? También de que mucha gente pasa de ser entrenador a formador y combina ambas cosas. Totalmente, yo de hecho me saqué la carrera pensando un poco en la docencia, ya no, al final las circunstancias te van llevando por caminos que no esperas, pero... Sí, claro, porque eso nunca pensaste, es decir, ostras, cuando haces la carrera, ¿no? Totalmente. Quiero ser profe, ¿no? Que es lo que dice el profe, que es la estabilidad, ¿no? Un poquito lo que... Y bueno, te nace sobre todo de lo de cuando coges el cuerpo técnico de Alessio, que te lo pone todo tan que fácil y a partir de ahí me facilita todo. Lo que hablamos de caer en un sitio, una buena decisión, ¿no? Y podría decir que esa es la decisión más importante. La decisión más importante ¿no? de mi vida. Que estábamos hablando. El tema de las prácticas. De elegir ahí un buen sitio, ¿no? Tener la suerte también, lo que hablamos un poco de... Yo entiendo que al final era un puesto que optaban muchas personas y esa capacidad quiero entender que me eligieron a mí para poder formar parte de ese cuerpo técnico. Y sin duda fue una decisión, le tengo muchísimo que agradecer a Alessio que me presentase a Pau y a partir de ahí parece todo ha ido rodado, muy bien. Que ha ido rodado, pero en cuanto a tu pregunta, sí, la docencia a mí me encanta y sobre todo el poder compartir mis experiencias, que no son muchas, pero en estos son intensas años, muy intenso y sobre todo algo que valoro mucho es el haber estado con 3 entrenadores diferentes. Muy bien. Con 3 entrenadores diferentes que y sí que muy buenos los 3, al final son gente muy reconocida, eso al final te está haciendo aún ser a ti también, ¿no? Coger de todos, ¿no? Totalmente, por eso te digo, me ha hecho crecer una barbaridad en todos los sentidos, tanto a nivel personal como profesional, a nivel de variantes tácticas, a nivel de procesos, a nivel de metodología, con 3 entrenadores muy diferentes, pero que vuelve un poquito a lo que hablamos antes, que sí que entre los 3 hay un nexo en común, que es que ellos ven el desarrollo individual del futbolista como lo que va a repercutir sí o sí en lo colectivo. Alessio también, tanto Alessio como Pau y sí, Alberto, que van mucho al micro detalle, a la ubicación del jugador, correcto. Al micro, al fundamento, para a partir de ahí que repercuta. Son horas de mucho entrenamiento, son horas de mucho vídeo, creo que eso lo hará. Pues bueno, yo ya he cogido el lazo, yo ya sé que a ver si este verano sí te puedo cazar, no sé si para toda la docencia o por lo menos para que puedas participar también en alguno de los cursos ahora que arrancarán en mayo, así que ya sabéis, si os ha gustado y creo que es un profesional muy grande, en mayo sabéis que arrancamos los cursos de verano, espero que todos los que no han sido alumnos nuestros pues podáis estar con nosotros, un poco lo que hemos estado comentando, ¿no? Nos rodeamos de profesionales muy buenos que intentan daros esa experiencia, así que vamos a intentar que sea nuestro profesor o por lo menos que nos ayude en alguna de las asignaturas. Y bueno, espero que hayas estado a gusto, que hayas estado bien, no sé si te quieres despedir de alguien o darle las gracias, o cuando esperemos que nos vea mucha gente también en este segundo vídeo. Bueno, nada, simplemente creo que es una iniciativa importante, interesante el hecho de estas charlas, pequeñas charlas y demás, creo que es muy interesante y más... habiendo invitado a Alessio, Pau y compañía. Vamos a intentar traer a todos. Yo tengo un listado de muchos amigos que voy a tener que ir negociando tiempo que estén, porque bueno, Pau está en Madrid, Alessio, estamos a ver si tiene suerte y coge algún equipo. Y bueno, pues nada, Yacer, yo darte las gracias, eres uno de los referentes como lo que queremos, ¿no? Está lo que busca Elite Sport, ¿no? Formar a gente para que tengan un recorrido ya no solo en la élite, ¿no? Fútbol base, división de honor, que salgan con unos buenos contenidos y unos buenos principios también personales. Y nada, nuestro segundo vídeo creo que ha estado a la altura del primero, otro gran invitado, y espero que si os haya gustado pues le deis a like, nos sigáis los que no nos seguís, porque os haya atrapado este tipo de entrevistas. Y nada, ya estamos esperando y preparando el siguiente vídeo con otro invitado que en breve os anunciaremos, ¿vale? Muchas gracias, darle a like, hasta luego.